resultó ser una sustancia 200 veces más potente que la morfina, lo cual para los investigadores significa, además del interés científico, un gran capital económico. ¿Cómo se llegó a esta rana? Es decir, no es que viene un científico acá, nacional o extranjero, se para y si tengo, con lo megadiversos que somos, vamos a encontrar a 50 ranas. ¿Cómo yo, como científico, sé qué rana es la que me va a proporcionar características o elementos que me puedan llevar a mí luego a lograr principios activos que me lleven a patentes? Y, por cierto, a réditos económicos. Eso se llama bioprospección. Y en la bioprospección, grandes ayudadores son las propias comunidades indígenas. ¿Por qué? Han vivido miles de años en ese lugar, han convivido con esa rana, y esas comunidades indígenas, si bien es cierto, no tienen el resultado químico, pero sabían, estos hombres de la medicina de esas comunidades, que esa enzima les ayudaba a ellos, ¿verdad?, a su comunidad por miles de años, a pasar el dolor. A que cuando tenían dolores de algo, sabían que cogían esa ranita, lo mezclaban con otra cosa y eso resultaba una pomada y se la frotaban y así pasaban su dolor. Ese conocimiento es de una valía en términos económicos gigante. Los estudios señalan, variados, que reducen los años de estudios de bioprospección para los laboratorios farmacéuticos, en este caso, entre 7 y 14 años, lo cual en términos económicos es mucho. Entonces, ¿se trata acaso de que las comunidades indígenas nuestras no den sus conocimientos tradicionales? Uno dice, bueno, pero, perdón, esto es para beneficio de la humanidad. Y así ellos lo han entendido, porque para ellos, la propiedad es una propiedad colectiva y no es una propiedad privada, y por tanto la propiedad colectiva ellos la comparten libremente, y de hecho lo comparten entre comunidades y se hace transfronterizo el tema. Pero tampoco se trata de que venga alguien, tome nuestros conocimientos, tome nuestra biodiversidad, se vaya y luego nos regrese eso en forma de patentes, e incluso con el caso de la ayahuasca se llegó hasta a pedir que las comunidades indígenas dejen de utilizar la ayahuasca porque eso ya estaba patentado en Estados Unidos. Eso es inviable, o por lo menos debería ser. Cualquier uso, digamos, cualquier acceso, uso o apropiación que se haga de la biodiversidad del país, y no estoy hablando de los conocimientos tradicionales, es un agravante, de la biodiversidad del país, sin los legales seguimientos puestos por la legislación nacional, se llama biopiratería. Y eso se debe combatir. Nuestra Constitución señala, a propósito, acogiéndose al convenio de biodiversidad, que en el artículo 400 que el Estado se declara el titular de la biodiversidad del país y por tanto también es el responsable de conservarla, pero también señala la misma Constitución que el respeto a la biodiversidad es un tema de interés público. En el artículo 402 señala además que se prohíbe otorgar derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre los productos derivados o sintetizados que sean obtenidos a través de los recursos genéticos y biológicos nuestros y conocimientos tradicionales. Ojo con este "y". Si ustedes están trabajando en alguna investigación que tenga que ver con recursos genéticos del país asociados a conocimientos ancestrales, de ese derivado, el derivado de esa investigación no puede ser susceptible de ser protegido bajo la propiedad intelectual, y de hecho la misma Constitución señala que no se les otorgará ningún tipo de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, de forma expresa. No quiero entrar a valorar si eso está bien o está mal, que si las negociaciones internacionales, que si los países vecinos no tienen lo mismo, pese a que compartimos biodiversidad en muchos casos y en muchos casos conocimientos tradicionales, pero esa es la legislación nuestra actual. Además, en concordancia con eso, el artículo 322 de nuestra Constitución señala que se reconoce la propiedad intelectual como un derecho, ¿verdad? Y se prohíbe
toda forma de apropiación de los conocimientos tradicionales en el ámbito de las ciencias, de las tecnologías y de los conocimientos tradicionales por sí mismos, es decir, habla de los conocimientos colectivos en general. Y además prohíbe la apropiación de los recursos genéticos, de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad. Por tanto, sobre eso tampoco hay apropiación. Ahí, un poco en términos generales, lo del convenio sobre la diversidad biológica. Quería comentar además, bueno, no hasta ahí, quiero comentar algo que es muy específico y que tiene que ver con el gran desarrollo biotecnológico de hoy, los organismos genéticamente modificados. Bajo el mismo convenio de la diversidad biológica, los estados se dieron cuenta que la biotecnología está avanzando a pasos tan agigantados y en muchos casos no se saben las consecuencias de esto. Y el ojo que se puso ahí era ante los organismos genéticamente modificados. Nuestra Constitución actual, en el artículo 401, nos declara de forma expresa un país libre de transgénicos. Y señala, además, a renglón seguido, en qué va a consistir esto. Y lo que hace es decir, está libre de cultivos y semillas transgénicas. Ojo con el tema de los cultivos para ustedes investigadores. Cultivos y semillas transgénicas. Dice además que hay una excepción. La excepción de declaratoria de interés nacional, por algún tipo de importancia de interés nacional, por parte del presidente de la República, siempre con autorización de la Asamblea Nacional. Por tanto, el trámite ya se lo ve un poco engorroso para poder conseguir que importar, nunca producir en Ecuador. Entonces, no es menor este tema porque bajo la propiedad intelectual nosotros no tenemos ningún problema técnico de que sí, en el caso de la dirección que está bajo mi responsabilidad, si hay una variedad vegetal, producto de que es un organismo genéticamente modificado, yo desde el punto de vista legal puedo protegerla. El punto es, ¿para qué alguien querría proteger aquí un organismo genéticamente modificado si no lo puede lanzar al comercio, si no lo puede producir? Ojo con eso, porque tengo entendido que hay mucho interés en empezar a hacer investigación en organismos genéticamente modificados y la Constitución, bueno, ya saben lo que dice. Por cierto, también la misma Constitución señala que el Estado es responsable de regular la biodiversidad y también prohíbe la aplicación de biotecnología riesgosa y experimental, siempre bajo esta misma línea de los organismos genéticamente modificados. ¿Por qué entiendo yo que se hizo eso? La verdad es que ha sido francamente muy difícil tener acceso a las actas en la asamblea de cuando se discutió este tema, por qué se lo puso así. Sin embargo, bueno, ustedes son científicos, van a saber mucho más de lo poco que yo sé al respecto, pero básicamente se tuvo mucho miedo respecto de los potenciales cambios que estos organismos genéticamente modificados pueden tener, especialmente en un país con la biodiversidad y nuestra geografía. Porque se hablaba mucho de, por ejemplo, ¿qué pasa en Argentina? Argentina tiene cultivos de soya, de trigo, de maíz. Sí, un momento, pero dijeron, la verdad es que Argentina tiene otra geografía, tiene pampas, es abierto. Brasil lo mismo, nosotros no. Quiero comentarles también que hay países que han logrado controlar esto de los organismos genéticamente modificados a través de protocolos de bioseguridad internos altamente estrictos. Y, por ejemplo, han decidido que no van a hacer cultivos a campo abierto. Todo lo van a hacer cerrado. Y eso no ha disminuido la cantidad de investigación que ellos han podido hacer. Entonces dijeron, ¿saben qué? Hasta que no se demuestre realmente el mal que pueden ocasionar los OGM, entonces produzcámoslos, estemos a la vanguardia en la investigación, pero siempre en campo cerrado para no hacer posible afectación. Como les había dicho, nosotros en el IEPI, de tener este organismo genéticamente modificado, las características que exige la ley para proteger una variedad vegetal, podemos protegerlo. La ley de propiedad intelectual tiene sus artículos que protegen a las variedades vegetales.
Nos sumamos además a otros documentos internacionales, entre ellos la decisión 345, mencionada ya por el doctor Argudo, que es de la Comunidad Andina, y por cierto, la